del marco de referencia K', y se mueve en ese marco con una velocidad v' igual a 0,3 veces la velocidad de la luz, paralela al eje Y'. A su vez, el marco K' corre K en un tiempo delta t igual a 1 milisegundo, medido en su marco de referencia. O sea, ese tiempo es medido en el marco de referencia K'. Y luego nos pide el ángulo que forma la barra AB con el eje X en el marco de referencia K. Bueno, para resolver este ejercicio, primero nos damos cuenta que la barra AB para el marco de referencia K' se está moviendo con el marco, se mueve en dirección según el marco de referencia K. ¿Sí? Va a ser una perpendicular, pero para el eje X no va a ser una perpendicular, sino que va a empezar aproximadamente en este punto y seguro va a terminar acá, ya que para el eje K, o para el eje X, mejor dicho, o rebobinando, ya que para el marco de referencia K tenemos velocidad tanto en X como en Y, ¿sí? Entonces, este punto probablemente va a terminar en algún punto por acá con un ángulo que se va a formar respecto al eje X. La velocidad de la barra en el eje X es 0,8 veces la velocidad de la luz. Eso ya viene. El tiempo recorrido por la barra es el tiempo propio, ¿sí? Porque para el marco de referencia K', corren en un mismo punto en el espacio según el eje X, según el eje X. Entonces, por eso podemos hacer ese intento de decir que ese es el tiempo propio, ¿verdad? Y consecuentemente, el tiempo que se va a dilatar t es el que corresponde al también como los ejes y y' coinciden en la disposición y uno no se está moviendo respecto al otro, entonces podemos decir que la distancia recorrida en el eje Y va a ser la misma para ambos marcos de referencia. Marco de referencia por el tiempo, es el tiempo para el marco de referencia K'. Y para el marco K decimos prácticamente lo mismo, solo que con los parámetros que son del marco de referencia K, o sea, tenemos una velocidad en Y por el tiempo. Eso es lo que se mueve la barra en el eje Y'. Luego, como esas distancias son iguales, igualamos ambas expresiones y decimos que el tiempo t que se dilata es igual a gamma veces t sub 0.
y eso reemplazamos en esta ecuación y nos queda que la velocidad en el eje Y para el marco de referencia K es igual a 0,18. La velocidad en X y la velocidad en Y, podemos hallar la velocidad resultante ya con la dirección que corresponde. Nos queda que es 0,82 veces la velocidad de la luz. Esto es para el marco de referencia acá. Entonces, como tenemos el marco y calculamos según la ecuación de dilatación de tiempo y vemos que es 1,667 milisegundos. Entonces la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo transcurrido y nos queda que es 410,08 kilómetros. Posteriormente el ejercicio nos pregunta cuál es el ángulo que forma la barra con el eje X. Entonces hicimos lo siguiente. Hicimos este gráfico de cómo se va a comportar la barra según el marco de referencia acá y vimos que se va a formar, o sea, vimos que el punto A va a tener un recorrido menor al punto B, ¿sí? El punto B va a recorrer un poco más y podemos decir que el recorrido de A es velocidad de I por el tiempo de A para el marco de referencia acá. Y por otra parte podemos decir que lo que recorrió B va a ser la velocidad en I por el tiempo en B para el marco de referencia K. Entonces, si nosotros queremos calcular el ángulo que se forma, podemos decir que la tangente de ese ángulo es opuesto sobre adyacente. Opuesto sería delta I por los puntos A y B, y la longitud según el eje X, ¿sí? Delta X. Entonces, tenemos una coordenada del tiempo para el marco K que depende de los parámetros prima es la coordenada del tiempo, coordenada de un punto en el mismo marco. Entonces, si tomamos la coordenada de A para el marco de referencia K', vamos a tener que X' de A es igual a 0. Y podemos denominar a X' de B L sub 0. ¿Sí? La longitud de la barra según el marco de referencia donde la barra está en reposo. ¿Sí? Entonces decimos que esa longitud es la longitud propia también. Luego, para el punto A, podemos calcular la coordenada del tiempo según el marco de referencia acá y va a ser igual a esta expresión donde X sub A es 0. X a esta nos queda como una expresión un poco más siendo X' sub B L sub 0. También dijimos que para el eje X vamos a tener una distancia que va a ser la que vamos a utilizar para calcular la tangente
nosotros vamos a tener un movimiento relativo y nosotros tenemos teóricamente o utilizamos como referencia L sub 0, que es la longitud propia de la barra según el marco de referencia K'. Entonces, a L, a la longitud medida en el eje X, según el marco de referencia K, le llamamos delta X. Luego, si miramos el gráfico, que ya dijimos anteriormente, esta delta I es la diferencia entre los trayectos recorridos por los puntos A y B. Y eso fue lo que escribimos acá. Luego reemplazamos las coordenadas de tiempo para el punto A y el punto B y nos quedó esta expresión para el espacio recorrido, o mejor dicho, la diferencia entre los espacios recorridos en el eje Y. Entonces, ahí ya conseguimos una expresión para delta Y y una expresión para delta X. Reemplazamos eso en la ecuación de la tangente y nos queda que el ángulo que forma la barra con el eje X es igual a 21,81 grados.